Bueno, vamos a continuar con la serie de Diferente. Hace 2 semanas, Poncho empezó con esta serie y nos mostraba que teníamos que ser diferentes a lo que el mundo hace, dice y piensa. Entonces, decía, no me puedo conformar a lo que el mundo hace, no me puedo quedar estancado, sino que también tengo que ser algo diferente. El pastor la semana pasada nos decía que teníamos que ir de la simpleza a la excelencia. La simpleza era lo normal, lo que todo el mundo hace, pero la excelencia va más allá de lo ordinario. ¿Y cómo íbamos a hacer esto? Buscando palabra, buscando consejo, pidiendo sabiduría, conocimiento, inteligencia al Espíritu Santo para caminar diferente. Repita conmigo: quiero ir de la simpleza a la excelencia en todas las áreas de mi vida. ¿Se regresó? No aparece. Ahí está. Si no somos diferentes al resto del mundo, no somos seguidores de Dios, de Jesús. Somos diferentes, tú y yo, y estamos llamados a ser diferentes. Estaba yo viendo el documental de una joven, de una señora, ya es señora, Temple Singred. Ella fue declarada con autismo, pero ella no se dio por vencido. Su mamá la instruyó, ella entró a la universidad, estudió un posgrado siendo autista. Y lo que ella se levantó y dijo en una de sus conferencias, dice: somos diferentes pero no inferiores. Tú y yo somos llamados a ser diferentes pero no somos inferiores. Amén. Somos la luz del mundo, tenemos un llamado y tenemos que caminar conforme se nos pida. Todos necesitamos un maestresala. Maestresala es el experto. ¿Recuerdan en las bodas de Canaán cuando Jesús muestra el vino al maestresala? Él era el experto, el coordinador, el que tenía el expertise para llevar a cabo los eventos. Nosotros necesitamos un maestresala en cualquier área de nuestra vida. Espiritualmente, Jesús es nuestro maestresala. Quiero que me acompañen, por favor, a 1 Timoteo 1:15. Voy a compartir con ustedes qué es lo que necesitamos para hacer y buscar de ese maestresala el mayor aprovechamiento que necesitamos. 1 Timoteo 1:15 dice así. Pablo se refiere al pueblo y en la carta de Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Pablo se refiere: Jesús vino a salvarnos y a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También escribe en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15:9, escribe esto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo escribe: yo soy el más pequeño de todos, no soy digno. En la carta a los Efesios, Pablo se vuelve a describir así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si vemos cómo se describe Pablo en los 3 versículos,
que leímos: Timoteo, Corintios y Efesios. Si vemos la cronología de Pablo a los 34 años fue alcanzado por Jesús, pero él tardó 12 años en caminar, buscando, discipulando y encontrando a Jesús, cómo encontrar su corazón. 12 años trabajó. De Timoteo a Corintios fueron 5 años más, 20 años después, y casi 30 años después la última carta donde él dice: soy el menor de los santos. Si entendemos la cronología de esto, nos preguntaríamos, o nuestro razonamiento sería: Pablo no maduró, porque 12 años en la primera carta de Timoteo dice: soy el peor de los pecadores. Después, soy el más pequeño o el menor de los santos. Entonces nos pondríamos a pensar, no, pues, ¿qué nos espera a nosotros? Pero teníamos que entender cuál es el verdadero razonamiento de esto, que era un corazón humilde, buscando la madurez espiritual. La madurez espiritual, comparto con ustedes, el significado de madurez espiritual es la habilidad de dejarse guiar a donde no deseas ir. Ustedes entenderán que Pablo tuvo un lapso de 12 años formándose, pero con enemigos por todos lados. Tenía a los judíos de enemigo, a los romanos y a los mismos cristianos para los cuales estaba buscando servir. En todo el mundo lo buscaba para matarlo, pero él fue obediente y se dejó guiar. Eso hablaba de la madurez espiritual. Tú y yo tenemos que dejarnos guiar. Henry Newman, pastor cristiano alemán en los 60s, define esta descripción donde dice: es dejarnos guiar a donde no debemos ir. ¿Ustedes creen que Pablo iba a ir a las ciudades donde lo querían matar? O sea, si nos preguntaran a nosotros: ¿te vas a tener que ir a tal lado? Dices: Señor, mándame a otro lado, ¿verdad? Pero dices: soy obediente. Si analizamos la vida de Pablo, entendemos que él estaba dispuesto a ir. Tenemos que entender que el Señor nos quiere mandar a nosotros para obtener esa madurez espiritual a donde no queremos ir. Amén. Madurez espiritual es reconocer que cada día conocemos a Jesús, que cada día necesitamos y reconozcamos a Jesús como nuestro guía, como nuestro maestresala. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Lo mejor está por venir. Amén. Pero para poder alcanzar la madurez espiritual, nosotros también necesitamos entender que hay otros puntos que tenemos que conocer. ¿Me acompañan por favor a Mateo 8, 4 al 5? En este versículo, explicando un poquito el contexto, donde dice que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los principales y ancianos del pueblo judío en ese momento en Capernaum vinieron a Jesús y le rogaron, diciendo que por favor sanara al siervo de un centurión, del jefe de los centuriones. Y le dijeron: por favor te pedimos que hagas esto, porque él es bueno, ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Cuando Jesús acepta ir a sanar, viene un siervo, otro siervo del centurión, y le dice: Señor, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va,
y al otro, ven, y viene. Mi siervo hace esto y lo hace. Primero que nada, estamos hablando, entendiendo de que Jesús estaba sometido a autoridad. Como lo hizo con el maestresala, él pudo haber servido el vino directamente, él se lo hubiera llevado al novio directamente y decir, pruébalo. Pero él se sujetó a autoridad. En estos dos versículos que estamos leyendo, Jesús se sometió y obedeció a autoridad a los principales de la sinagoga, hombres que querían prenderlo, encontrarlo en alguna, ellos le llamaban blasfemia contra Dios, y lo andaban buscando para prenderle. Mas sin embargo el Señor Jesús, obediente, fue a atender la solicitud. ¿Y a dónde iba? A obedecer una solicitud de un centurión romano, un hombre que en ese tiempo era enemigo del pueblo judío. Jesús estaba obedeciendo, Jesús estaba entendiendo y demostrándole al pueblo lo que quiere para nosotros. Y la pregunta para nosotros es, ¿estoy dispuesto a someterme a autoridad? Para alcanzar la excelencia en nuestra vida, en cualquier área que tú necesites, necesitamos someternos a autoridad. ¿Sí? Amén. Alguien que nos guíe, mentores, líderes, en cualquier área, tenemos que someternos a autoridad. Pero ¿qué debemos tener para tener esa gracia? Necesitamos un corazón humilde, ¿sí? Ese corazón que tenía Jesús al obedecer, al someterse. Jesús siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, su nombre está sobre todo nombre, se sometió a autoridad. ¿Qué nos cuesta a nosotros someternos a las autoridades, a nuestros líderes? El significado de corazón humilde, dice, significado de humildad es reconocer que nuestros talentos y aptitudes son dones de Dios. Tenemos que reconocer que tus habilidades, mis habilidades son dones dados por Dios. Eso es un corazón humilde. No es de que yo por mis fuerzas, yo por mis habilidades, yo por mis estudios, yo por mis recursos. Es reconocer que Dios es el que nos da las habilidades y las aptitudes. Amén. Repite conmigo: Señor, yo reconozco que mis aptitudes y habilidades son dones tuyos, por lo tanto los pongo a tu servicio. Amén. Juan 21:4, por favor. Aquí Jesús, cuando se les aparece a los discípulos en la barca, ya cuando el Señor había subido al cielo y les dice, regresaré, se les aparece a los discípulos. Dice, al amanecer Jesús apareció en la playa, mas los discípulos no podían ver quién era. Les dijo, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Echad la red a la derecha de la barca y tendrás pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla de tantos peces que había en la red. La mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a recibir instrucciones de Jesús, pero no de alguien que estuviera en la barca, a la orilla de la playa. ¿Sí? Los discípulos estaban siendo probados por Jesús, al igual que lo hizo Pablo. Pablo era un hombre instruido. Pablo era un hombre que tenía conocimiento. Cuando conoció a los discípulos, por eso los estudios dicen que Pablo fue el hombre que más evangelizó en la parte de Medio Oriente y Asia.
Era un hombre instruido que hablaba con los principales, sabía de política, era un hombre que había que tuvo estudios, pero estuvo bajo autoridad, tuvo un corazón obediente, tuvo humildad. Se sometió bajo autoridad. Los maestres ala que tuvo Pablo fueron Bernabé y Silas, profeta Silas. Y aquí Jesús estaba probando a los discípulos, haciéndoles ver que para poder ver a Jesús necesitamos un corazón obediente. Necesitamos un corazón obediente que esté dispuesto a reconocer que necesitamos ser liderados y que podemos recibir palabra de personas a los cuales Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Repita conmigo: dame, Señor, un corazón humilde para someterme a las autoridades que has puesto sobre mí. Amén. Para eso se necesita un corazón obediente. Acompáñeme a Romanos 13 del 1 al 2, por favor. Dice aquí Pablo a los romanos: sométase todas las autoridades, toda persona, autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste a los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. Además de Jesús, no hay persona que exista en el mundo que tenga la excelencia que Jesús ha tenido. Y no habrá persona que tenga autoridad sobre ti que tenga la excelencia que tuvo Jesús, pero aún así tiene autoridad sobre ti. ¿Sí me explico? Es que no hay persona en el mundo que tenga la autoridad y la excelencia que tuvo Jesús, pero hay personas que tienen autoridad sobre nosotros que le es dada por Dios. Nosotros nos hemos estado de repente cuestionando que el gobierno, que las autoridades que están ahorita impuestas, que no compiten, etcétera. Señores, tenemos que estar orando por ellos porque son puestas por Dios. Tenemos que ser respetuosos. La bendición de Dios difícilmente llega directamente a uno de nosotros desde el cielo. La bendición se derrama a través también de nuestras autoridades. Si yo soy respetuoso con mi jefe, si yo soy respetuoso con mi gerente, con mi director, ellos saben que tú estás dispuesto a trabajar, que estás dispuesto a colaborar, y es la manera en que vamos escalando peldaños en la vida, en el trabajo, en la educación, en el hogar. Por eso esas autoridades están puestas sobre nosotros. Nuestros padres tenemos que respetarlos, nuestras autoridades, nuestros compañeros están ahí, tienen su grado de autoridad, tengan o sean más capaces que tú o no lo estén, están sobre nosotros. Tenemos que ser obedientes. Amén. ¿Qué debemos hacer para poder tener un corazón obediente, un corazón humilde? ¿Qué tenemos que hacer para tener esa madurez espiritual? Buscar expertos. Busquemos esa persona que tiene el expertise, el liderazgo, el conocimiento para llevarme a la excelencia, para llevarme a ser diferente. A eso estamos llamados, a eso es lo que tenemos que aspirar. Busquemos a estos expertos y en todas las áreas de nuestra vida, pero recuerden, Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento para entender y discernir lo que yo recibo del mundo y de lo que yo recibo espiritualmente.
Por eso es importante. Acuérdense que hay expertos en todo, hasta en las cosas malas, en las cosas que te llevan a oscuridad. Trata de alejarte. Busca un experto que te lleve y que te edifique, que te lleve a la luz. Amén. ¿Por qué un corazón obediente también? Cuando Ananías recibió la instrucción de Dios de llevar y buscar a Pablo, Ananías luego contestó el Señor: oiga, Pablo todavía tiene autoridad aquí donde vino a dar a Damasco. Ha matado a muchos de nosotros. Pero Dios le dice, en Hechos 9, 15, 16, le dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes, buscando la excelencia, predicar el evangelio. Ese es el llamamiento que tenemos. Que no nos dé pena, que no nos dé temor buscar un experto y acatar a sus instrucciones. En ese momento Dios le estaba hablando a Pablo también y le dice: él va a llevar mi nombre a los reyes. Tú y yo tenemos un llamado a llevarles el evangelio, empezando por nuestra familia. Tenemos que llevarlo a nuestros compañeros de trabajo, atesorarla en nuestra vida. Hay tanta gente que se está yendo sin conocer a Jesús. Ese es el llamado que tenemos tú y yo, que tenemos que llevar el evangelio, dar paz, dar las buenas nuevas a esas personas. Amén. Dios le hablaba a Pablo y le decía: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía que el llevar las buenas nuevas hasta el fin del mundo no era fácil. Le dijo: va a haber guerra, va a haber oposición, te van a querer matar, te van a querer linchar, no te van a querer escuchar. Pero él no tenía miedo, porque él tenía la convicción de que nuestra batalla está ganada. Tu batalla está ganada. Entonces tenemos que creerle al Señor que tenemos ese llamado y de estar dispuestos a ir. Amén. Otro punto muy importante que nos va a ayudar a tener el entendimiento, la madurez, ese corazón humilde, ese corazón obediente, es practicar la confesión, rendición de cuentas. Levante la mano, no la levante, al que batalle por rendir cuentas ante sus superiores. Yo creo que a muchos, que es lo que más batallamos, el dar cuentas. ¿Por qué he de dar cuentas a aquel que no me ha pedido nada, no me da nada? Yo soy el único aquí que me mando solo. Pero Pablo rendía cuentas. Me pongo a pensar que sin rendición de cuentas difícilmente hubiéramos conocido las cartas de él, porque estas cartas eran enviadas al concilio, que en ese tiempo eran copias que recibía Pedro y los discípulos. Pero si él no estuviera reportando lo que hacía en Antioquía, en cada uno de sus lugares, en Grecia, en Roma, en Chipre, en todos esos lugares a los cuales él compartía, no íbamos a saber lo que estábamos haciendo. Pero también es importante que nosotros aprendamos a rendir cuentas. Rendir cuentas aquí se entiende como: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho?
pero también habla de que expongamos nuestros proyectos. Señor, yo quiero ir a tal lado, quiero compartir, quiero trabajar, quiero desarrollar. Y eso es importante. Que no solamente aprendamos a rendir cuentas. Pablo se hubiera quedado callado. Yo soy el apóstol, no tengo a quien darle cuentas, yo hago el trabajo a mi manera. Entonces se quedaba callado, no hubiéramos sabido nunca que él anduvo en tal lugar, que me quisieron matar, que me quisieron asaltar, que me dieron por muerto, que me apedrearon. No nos hubiéramos dado cuenta si no él estuviera dispuesto a rendir cuentas. Y para eso él también exhorta a que nosotros, en Hebreos 13:12, por favor, él habla y exhorta a la iglesia y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que exhortarnos. Si yo estoy fallando en algo, yo voy a ser reprendido, yo voy a ser corregido por mis autoridades, y lo importante es que me dejo corregir. Porque muchas veces batallamos para hacer y dejarnos corregir, para aceptar esa enseñanza. Hay veces en que nos enojamos nomás porque no me saludó, me miró feo, me dijo que necesitaba corregir esto y no lo hice. ¿Quién es ella para decirme? ¿Quién es él para corregirme? De lo principal que tenía Pablo era rendición de cuentas. Amén. Debemos hacerlo diferente. ¿Estamos dispuestos a hacerlo diferente? Yo creo que sí. Yo creo que si nosotros buscamos al principal maestresala, que es nuestro Señor Jesús, que Él es el guía, que Él es el que nos va a dar los dones, habilidades, el que abre puertas y el que cierra puertas, el que ha puesto autoridad sobre ti y sobre mí. Yo creo que sí estamos dispuestos a ser diferentes. Y si no tenemos conflicto, pidámosle a Jesús, pidámosle al Señor que nos guíe, que nos quite esa dureza del corazón, que nos dé una madurez espiritual para dejarme guiar a donde tengo que ir. Y a donde no quiero ir, también. Eso es lo más difícil, dejarme guiar a donde no quiero ir. También un corazón humilde para recibir instrucciones de gente que aún y no los conozco, pero si me dicen haz lo correcto, voy a obedecer. Un corazón obediente para someterme a autoridades y rendir cuentas. Yo les aseguro que si seguimos estos puntos, nuestra vida va a cambiar totalmente. Y Pablo batallaba todos los días decía, no es que yo lo haya alcanzado, sino que dejando atrás lo que ya pasó, me enfoco al llamamiento que tengo. Así debemos ser tú y yo, dejarnos guiar. El principal maestresala que tenemos es Jesús. Busquémoslo, sometámonos a autoridades, respetemos, abramos nuestro corazón con ese corazón humilde, ese corazón obediente. Amén. Si tú estás dispuesto a buscar y tenemos ese conflicto, yo te pido que te pongas de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos y ahí donde estás, repite conmigo:
Señor Jesús, muchas gracias por ser mi Padre, mi líder, mi Maestro. Te pido que tu Espíritu Santo se derrame sobre todos los que estamos aquí, otorgando sabiduría, conocimiento e inteligencia para trabajar cada día para ser diferentes, buscando la madurez espiritual, formando un corazón humilde y obediente para dejarme guiar por las autoridades que has puesto sobre mí, dispuesto a ir a donde tú me dirijas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga. Quiero que se lleven esta palabra. Mi querida familia, siempre hay alguien que va delante de ti en lo espiritual. Si quieres ser mejor, necesitas consejo y guianza. Si tú necesitas algo mejor en lo laboral, necesitas estar bajo el cuidado. Si nosotros queremos ser mejor país, necesitamos estar bajo autoridad. El problema de nuestro país es que siempre estamos bromeando, echando pleito, mosca al gobierno, juzgando, criticando. Mire lo que nos acaban de enseñar. Cuando alguien está viendo el fútbol, está como si yo fuera el entrenador, yo diría que es mejor ya. Sí, pero cuando está ahí no lo hace. Cuando somos cristianos pensamos que porque soy cristiano ya yo todo lo sé y yo lo que digo eso es. Tenemos que estar bajo cubierta. Y no estamos viendo el que sean personas excelentes, que no tengan errores. Nuestras autoridades tienen un montón de errores. Pero a final de cuentas dice que la Escritura, que cada nación merece el gobernante que tiene. ¿Por qué mejor nosotros, en lugar de estar hablando mal, los bendecimos y Dios los cambia? Le cambia el corazón o los cambia de posición. Porque Dios quita y pone reyes. ¿Por qué mejor, en lugar de estar hablando mal de los líderes espirituales, estamos mejor bendiciéndolos? Estamos sometidos como un maestresala. Y eso te va a llevar a mucho mayor alcance en tu vida. Quiero decirte, en cada área de tu vida hay una autoridad puesta por Dios. Y esa autoridad la va a usar Dios a medida como nosotros le creemos y honramos a Dios. Nos sometemos en lugar de estar yendo en contra. Y eso va a hacer que tu vida sea transformada. Es el sistema de operación de Dios el que quiere cambiar todo en tu vida. Y estamos a punto de entrar en una nueva dimensión en nuestra vida. Por eso este año va a ser diferente para ti. Aprenda en el área laboral, en el área espiritual, en el área familiar. Aprenda en el área familiar. Están los papás, los hijos, están los nietos, pero hay una estructura de autoridad que Dios ha puesto. Lo que nos acaban de decir, ¿quieres ser diferente? Necesitamos una autoridad. Amén. Ahora, reconózcala si quieres cambio. Hay gente que está tan orgullosa que piensa que por sí mismo pueden hacerlo todo. De hecho, en el área espiritual hay quienes, porque se saben muchos versículos bíblicos, ya quieren poner una iglesia. Dios mío, se meten en un problema. Es un llamado de Dios. Y es un llamado de Dios para todos nosotros estar bajo autoridad. Amén. Es como Dios bendice. Es de la manera en que Dios bendice. Así es de que recibamos y llevámonos esta preciosa palabra que habemos recibido. Amén, amén.
Amén. Bajo autoridad. Ana, les hablaba hace rato, se sometió a la autoridad del pastor Elí. Milagros sucedieron y hoy están cayendo milagros sobre tu vida. Te vas a ir con un milagro. Hoy te vas con milagros. Hoy está en tu vida milagros. Suelta los milagros, sométete a las autoridades. Dios va a cumplir su promesa. Y acabamos de escuchar cómo Pablo, el mismo Señor Jesús, se sometió a autoridad y funcionaron las cosas. Amén. Dios te bendice. Vamos a irnos con esta palabra porque vamos a empezar a ser diferentes. Lo que Dios ha estado hablándonos en estos domingos, y este domingo es: prepárate, porque van a cambiar cosas. Hay personas que han estado detenidas, que no se sienten plenas, que han sentido que se están enfermando, que se van o que ya terminó todo. No, estamos en el inicio de algo glorioso. Dios está preparando la iglesia porque Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, pero a la forma de Dios y no nuestra forma. Amén. Amén.